quedaba sin aliento, sentí calor y mucho frío. Hasta pensé que iba a morir, pues se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu Escuchan 97.7 Nueva Vida. Estamos en nuestra reflexión de la mañana de hoy. Cita divina en mi desierto. De fondo musical, Rosa Karina con este tema precioso. Así que levanta tus manos aún en medio del desierto, porque serás más fuerte. Escucha esto. Yo sé que en mi desierto siempre estarás. Tu nube me cubrió en mi desierto, para que no me diera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto, para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino largo la duda llegó, tú me susurrabas: serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Qué hermoso saber que cuando esto pase serás más fuerte. En mi desierto, la reflexión del día en nuestra cita divina. También estamos conectados a través de la página de Nueva Vida, 97.7 FM en Facebook y en mi fanpage Yanira Rodríguez, para que puedas compartir esta reflexión con personas que están en otros lugares fuera de Puerto Rico o que posiblemente están en su área de trabajo, en un área donde van a necesitar esta palabra en un momento de break, en una oportunidad. Mi desierto. Mi desierto. ¿Cuántas veces has pasado por un desierto? Escucha esto. Tuve sed y tuve hambre, me quedaba sin aliento, sentí calor y mucho frío. Y hasta pensé que iba a morir, pues se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu
más fuerte en mi desierto. La reflexión de la mañana de hoy, como siempre, una base bíblica, el libro de Oseas, nuestro versículo del día, Oseas 2:14. Porque tenemos fe, tenemos fe, tenemos fe. Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y el versículo 15 dice: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, allí cantará como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Qué hermosa palabra y qué hermosa la misericordia del Señor, su mano, su compañía, conforme, ¿verdad?, a lo que estaba aconteciendo en esta porción bíblica de Oseas. Precioso lo que el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra nos trae, nos comparte. Y es que el desierto no es un castigo. Es que el desierto no es un castigo. Yo quiero decirte en esta hermosa mañana, este día que hizo el Señor, día de alegría, día de gozo. En este día quiero decirte que el desierto no es un castigo, que el desierto es el lugar donde Dios quiere hablar contigo, donde Dios quiere hablar a tu corazón, donde Dios quiere traer puertas de esperanza, donde Dios quiere poner en ese desierto su oasis, su bendición. En este día tú tienes que decir: Señor, gracias por el desierto. Gracias por el desierto, porque en mi desierto he aprendido que las situaciones adversas que llegan no son un castigo. No son para castigarme, son para crecer, son para fortalecerme, son para perfeccionarme, son para alinear la voluntad del cielo con la voluntad de la tierra, con mi vida, para formar mi carácter, para empoderarme y para que yo me apodere. Así que en mi desierto, yo no sé cuál es tu desierto en este día, pero yo te puedo decir que en el desierto hay momentos de calor, hay unos niveles elevados de calor, y también hay momentos de mucho frío, hay momentos de frío. Durante el día el sol ataca fuerte y es intensa la calor, el grado de calor en el desierto, la temperatura en el desierto. Pero en la noche viene el frío. Y ambas temperaturas están a un nivel de intensidad. Pero hay una nube que te cubre en el desierto. Escucha esto. Para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Dios me iluminó en mi desierto. Para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me... En el desierto tú vences el miedo. Tú vences el miedo en medio del camino. Tú vences lo que la tiniebla quiere provocar. En medio del desierto serás más fuerte. Serás más fuerte. Levántate hoy, porque cuando esto pase, serás más fuerte. Serás más fuerte. Serás fuerte. Escucha. Me la diste. Tengo un corazón solo porque lo protegiste. Tengo mil defectos que resolver, pero yo sé que en mi desierto Amén. siempre estarás. Tu nube me cubrió en mi desierto. En mi desierto, ya hay personas que se están, si me ven aquí, ¿verdad?, con el celular, personas que hacen sus peticiones de oración, en una mañana donde reconocen que aún en medio del desierto, en ese desierto hay un oasis de bendición para ti. Hay un oasis y tú harás una fiesta en el desierto. Tú harás una fiesta aún en el desierto. Tú harás fiesta en ese desierto, reconociendo que serás más fuerte. Reconociendo que en tu desierto serás más fuerte. En el libro de Oseas,
capítulo 2, versículo 14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Nunca más se mencionarán sus nombres. Escucha esto. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. En medio del desierto viene juicio, benignidad y misericordia. Te lo voy a repetir. Es que en medio del desierto viene juicio, benignidad y misericordia para ti, para tu vida, para tu casa, para nuestra nación, para tu ciudad. Viene benignidad, viene misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. Tú eres pueblo mío, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío, en mi desierto, en tu desierto hoy hay una esperanza. Valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Y sabes qué va a pasar? Serás más fuerte cuando esto pase. Cuando esto pase, serás más fuerte. Vamos. La fe te lleva a salir seguro, en los momentos más duros, más difíciles de tu vida. En el desierto. Tengo mil defectos que resolver, pero yo sé que en mi desierto siempre estarás tú. Porque la nube de Jehová, esa nube te cubre. Así como cubrió al pueblo en aquella ocasión. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. Y así se manifestó el Dios Todopoderoso en ese momento. ¿Acaso no es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre? El que se manifiesta hoy en tu vida, el que manifiesta su nube hoy. Y esa nube se posa en tu casa. Esa nube se posa en tu casa y te dice, serás más fuerte. Serás más fuerte Cuando esto pase, escúchame bien, cuando esto pase, serás más fuerte, seremos más fuertes cuando esto pase, porque el Dios que lo hizo, otra vez lo hará. El Dios que lo hizo y que abrió camino en el desierto, otra vez abrirá camino, otra vez abrirá caminos en la sequedad. Ríos en la sequedad, ríos en la soledad, en tu desierto, hoy se desata la nube de Jehová, la nube del Dios de poder, la nube de Dios que es su presencia. En aquel tiempo se manifestó a través, ¿verdad?, de esa nube, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, se manifestaba a través de esa representación, la nube, el fuego. Pero significa que hoy a través de su Espíritu Santo, de su presencia, que hoy tenemos la dicha, tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos fue otorgado como el Consolador, desprendido del mismo Padre, desprendido del mismo Dios, desprendido del Hijo de Jesucristo, el Espíritu Santo.
desierto, su presencia en tu desierto. Aunque tú pienses que vas a morir, no morirás. No morirás. Pero llegaste tú. Porque llegó, escucha. Todo cambió Para cambiarlo todo, para cambiarlo todo. hacia tu cruz. ¿Sabes cuándo todo cambió? Cuando miraste a la cruz. Yo creo que hoy es un día importante porque hoy es un día de recordatorio. Hoy domingo se te hace un recordatorio. ¿Para qué? Para que mires a la cruz. Mires a la cruz, pero esa cruz está vacía. Esa cruz está vacía, pero cuando tú miras a la cruz te trae a tu memoria el recordatorio más precioso, el recordatorio de ese sacrificio vivo, porque es un sacrificio vivo y serás más fuerte. Serás más fuerte Jesucristo, cuando esto pase. el Hijo de Dios. Serás más El Hijo de Dios fue a aquella cruz para llevar tus cargas. con tanta fe, solo porque tú me la diste. Tengo un corazón Abre en esta mañana tu corazón, activa tu fe y recibe esta palabra por el 97.7 Nueva Vida. Variedad de música cristiana, buen contenido, consuelo, fortaleza y estás en tu cita divina. Cita divina con esta que te habla Yanira Rodríguez para decirte que en mi desierto he salido victoriosa. era tanto el sol mientras yo caminaba. Que en mi desierto me ha cubierto una nube. Iluminó en mi desierto para que yo venciera. Me iluminó una luz en el desierto para que el sol no me fatigara porque su luz me ayudó a seguir. Tú me susurrabas, serás más fuerte, serás más. En mi desierto escuché el susurro de su voz que me dijo, cuando esto pase, Serás más fuerte. serás más fuerte. Serás más fuerte, vamos, dilo. En mi desierto, dile gracias Señor por el desierto. Gracias Señor por el proceso. Gracias Señor por la adversidad y aún por la crisis. Porque anuncia mi restauración. Está anunciando mi restauración. Mi restauración está siendo anunciada. Y como dice Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. La llevaré al lugar donde hablaré a su corazón. Posiblemente en los lugares que te has encontrado hay demasiado ruido. Tuve sed Mucho ruido. y tuve hambre. Y aunque en el desierto tuviste sed y hambre, Quedaba sin aliento. aunque te quedes sin aliento, Sentí calor aunque sientas calor, y mucho frío. aunque sientas mucho frío, ¿sabes qué? Es el lugar donde hay un silencio para que puedas escuchar la voz de Dios, Estaban mis fuerzas, aunque se agoten tus fuerzas. no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Pero en ese momento de desierto, en ese silencio, en esa soledad, Él llega. Tu nube me Y hay una invitación hoy para que mires la cruz. Hay una invitación hoy, como dice el buen cantautor Jacobo Ramos. Si acaso se te olvida, si acaso se te olvida, si acaso se te escapa, mira la cruz. en mi desierto. Donde comenzó todo, donde comenzó esa amistad, esa compañía, aún en medio del desierto. Y cuando en medio del camino Tú me susurrabas, serás más fuerte. Cuando en medio del camino llega la duda, tú serás más fuerte. Esa voz te dice, Cuando esto pase, cuando esto pase. serás más fuerte. Oh, cuando esto pase, serás más fuerte. Activa tu fe. Porque tú me la diste.
Maravilloso es el Señor en esta mañana, mañana de bendición, mañana de conquista, mañana de triunfo, mañana de éxito, mañana de victoria y mañana de una nueva vida que te dice que aún en el desierto hay esperanza. Que la nube te cubre y esa nube te cubre a ti, cubre tu casa, cubre a tus hijos, cubre tu matrimonio. Esa nube cubre las áreas importantes de tu vida porque esa nube es el Espíritu Santo, es su presencia. Vamos. Vence el miedo en medio del desierto, vence el temor y serás más fuerte. Serás más fuerte. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Cuando esto pase serás más fuerte y allí cantarás como en los tiempos de tu juventud y como el día de la subida de allá de Egipto. Y Egipto tipifica el cautiverio. El cautiverio, yo no sé cuál ha sido ese cautiverio. La esclavitud, esa esclavitud, ese cautiverio. Eso es lo que tipifica Egipto. Egipto donde el pueblo estaba esclavo. Pero llegó el libertador. Llegó el libertador. Llegó el libertador a tu casa. Llegó el libertador para rescatarte, para llevarte a la tierra prometida. Para aún en medio del desierto, que es el camino que te conduce a la tierra prometida, el acompañarte. El libertador. El libertador está hoy. Está para ti. En medio del desierto, Él te acompaña. En medio del dolor. En medio de la crisis, en medio de lo que estás enfrentando. En medio del miedo. Te levantas hoy porque el Valle de Acor ha sido puesto por puerta de esperanza, simbólico, ¿verdad? Con esta palabra de hoy para tu vida. Y el Señor abre camino, y qué palabra tan preciosa que hoy tú la haces tuya. Pero hoy vas a quitar de tu boca, como dice esta palabra, quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Hay cosas que tienes que quitar de tu boca en ese desierto. ¿Para qué? Para que puedas ver el oasis, para que puedas ver el Valle de Acor, la puerta de esperanza. Hay cosas que tienes que quitar de tu boca. Los Baales, esos dioses que no merecen y que no debes darle, ni rendirle homenaje, ni rendirle adoración. No solamente tienen que ser dioses literales. No. A veces construimos dioses nosotros mismos y comenzamos con nuestra boca y por nuestra boca a proclamar cosas que nos hacen permanecer en el calor y en el intenso frío del desierto sin poder ver que en medio del desierto hay un Valle de Acor por puerta de esperanza y que el Señor está contigo y sin poder mirar la nube. Así que quita de tu boca los nombres de los Baales. Quizás ese nombre de ese Baal hoy puede ser una enfermedad que te pasas nombrando. Quizás ese nombre de ese Baal hoy puede ser ese problema que te pasas nombrando, que te pasas mencionando. Quizás el nombre de ese Baal puede ser la situación que te pasas nombrando. Ya deja de nombrar y deja de hablar las noticias negativas y de ponerlas en tu boca como si fueran dioses. Vamos, quítalos de tu boca. En el nombre de Jesús. Y levanta el nombre sobre todo nombre. Levanta el nombre de Cristo. Levanta el nombre de Jehová, el Todopoderoso. Levanta el nombre del que te cubre, cual una nube. Una nube que esa nube se va a llevar, va a disipar todo lo que viene, todo lo contrario que venga, toda tiniebla, todo lo que venga a tratar de destruir tu casa, de destruir tu vida, de destruir a nuestra nación y a nuestra generación. Hoy decimos, escuchamos la voz que nos dice que seré más fuerte. Cuando esto pase, porque todo, ¿verdad? Todo pasará. Lo único que no pasará es la palabra de Dios.
El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Su palabra no pasará. Por eso es que esta palabra es viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma. Es cual espada de doble filo que se mete en los tuétanos, en tus huesos, en lo profundo de tu ser, en tu interior. Así que levántate hoy, comparte con otros esta reflexión y atrévete a decir: en mi desierto seré más fuerte. En mi desierto seré más fuerte y esto va a pasar. Cuando esto pase, sentiré la fortaleza y desde ahora esa fortaleza del cielo se desata sobre tu vida en el nombre de Jesús. El temor, el miedo se va. El miedo se va ahora mismo. Ese miedo que te está produciendo ansiedad, tanta inquietud, tanta preocupación ahora con esta situación de la pandemia, que es un sube y baja de emociones. Es un sube y baja de emociones. Es de repente te olvidas, claro, con la responsabilidad y te enfocas, pero de repente viene esa tiniebla a tratar de obstruir tu pensamiento, tu mente, tus metas, tus sueños. Y hoy en el nombre de Jesús te levantas a hacer lo propio, a hacer lo correcto, pero sin dejar que eso te agobie. No puedes permitir que las situaciones que lleguen de adversidad inesperadas, no puedes permitir que esas situaciones destruyan tu vida. No. Hoy tú te levantas en el nombre sobre todo nombre. Personas nos envían sus peticiones de oración. Escriba sus peticiones de oración. Porque Dios es fiel y usted ahí clame porque Él responde y Él tiene cuidado de los suyos. Te quiero compartir, estoy buscando un pensamiento que lo compartí en estos días. En mi Instagram, Yanira Rodríguez, ahí lo compartí, dice: la vida trae cambios inesperados, pero no puedes esperar que lleguen esos cambios para cambiar tu vida. La vida trae cambios inesperados, pero no puedes esperar que lleguen esos cambios para cambiar tu vida. Si se vive con conciencia, nos adelantamos a la ciencia sin menospreciar a la experiencia. Y eso se trata. Eso consiste de tener fe y de poner tu mirada en el dueño de todo, en el dueño del mundo, del universo, en el creador. La experiencia, la sabiduría proviene del cielo. Esto es 97.7 Nueva Vida, cita divina. Comparte con otros, dale share, ahí déjanos, ¿verdad?, tus reacciones. También en la página de Yanira Rodríguez, en nuestro fanpage, ahí estamos siempre para bendecirte. Recuerda que la nube de Jehová te cubre en tu desierto.